En la inmunohematología, los anticuerpos se pueden clasificar de múltiples maneras, pero una de ellas es como naturales o inmunes. Esto significa que las moléculas de anticuerpos pueden estar presentes en un individuo independientemente del hecho de que no haya recibido ningún estímulo conocido, como la transfusión de sangre de diferentes antígenos o la que tiene la microtransfusión que tiene lugar en el transcurso de una hemorragia fetomaterna. Tanto los anticuerpos naturales, que son predominantemente IgM, como los inmunes, predominantemente IgG, pueden ser importantes en inmunohematología. Los anticuerpos también se pueden dividir en las categorías de haloanticuerpo, generado en respuesta a un antígeno del cual carecen las células del individuo, o autoanticuerpo, que tiene una especificidad contra un antígeno presente en los propios glóbulos rojos del sujeto. La mayoría de los anticuerpos humanos con los que estamos familiarizados son de origen policlonal, siendo de una especificidad más amplia que los anticuerpos monoclonales, que suelen tener especificidad hacia un único epitope antigénico. Estos anticuerpos pueden ser importantes en ciertas situaciones clínicas, como ser la reacción hemolítica posttransfusional, que sobreviene como consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos transfundidos con antígeno positivo. Las reacciones hemolíticas posttransfusionales más graves generalmente son causadas por anticuerpos contra antígenos del sistema ABO, que son de naturaleza IgM e inician muy fácilmente la cascada del complemento hasta la formación del complejo de ataque de membrana, causando de esta manera la consabida lisis de las células intravascularmente. Otros anticuerpos de naturaleza IgG generalmente no inician la activación del complemento o solo lo hacen hasta la etapa de C3 y los glóbulos rojos se eliminan extravascularmente. En este gráfico ilustramos esquemáticamente la activación de la cascada del complemento a través del complejo de ataque de membrana, lo que termina produciendo poros, por así decirlo, en el glóbulo rojo, permitiendo que los solutos entren y escapen, lo que da como resultado la lisis celular osmótica. La activación del complemento puede iniciarse mediante la unión del anticuerpo a los antígenos apropiados en los glóbulos rojos. Los anticuerpos de clase IgM activan el complemento de manera muy eficiente y a menudo inician la cascada del complemento a través del complejo de ataque de membrana con la posterior lisis de las células. Tanto que los anticuerpos IgG requieren un mínimo de 2 moléculas en estrecha proximidad en la membrana del glóbulo rojo para el inicio de la activación del complemento, y generalmente esto ocurre solo hasta la etapa C3. Los anticuerpos de interés inmunohematológico también pueden ser importantes en situaciones clínicas como la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, cuando un anticuerpo de clase Ig de origen materno, dirigido contra un antígeno heredado del padre y presente en los glóbulos rojos del niño, cruza la placenta y destruye los hematíes. Y por último, los anticuerpos contra eritrocitos también pueden ser importantes en patologías como la anemia hemolítica autoinmune, cuando se produce un autoanticuerpo dirigido contra los antígenos propios y causa una mayor destrucción de los glóbulos rojos.
Bueno, estos anticuerpos pueden tener una especificidad no reconocida o poseer una especificidad bien definida, a menudo contra un antígeno de muy alta incidencia en la población. Los anticuerpos pueden ser óptimamente reactivos en caliente, es decir, a la temperatura fisiológica corporal de 37 grados, o bien reaccionar de una manera óptima a 4 grados centígrados, es decir, en frío. Los anticuerpos son inmunoglobulinas secretadas por la progenie de linfocitos B que se diferencian en respuesta a la estimulación con antígenos. Múltiples clones de células B producen anticuerpos policlonales con heterogeneidad molecular, mientras que los anticuerpos monoclonales son bioquímicamente idénticos y se producen mediante un solo clon de células B. Todas las moléculas de anticuerpos son similares en su estructura general, teniendo una disposición central común de dos cadenas ligeras idénticas, kappa o lambda, y dos cadenas pesadas idénticas que denotan el isotipo del anticuerpo. En la especie humana los diferentes isotipos son IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. En inmunohematología los anticuerpos de grupos sanguíneos son generalmente IgM o IgG, aunque algunos pueden ser IgA. No existe el repertorio inmunohematológico a expensas de formas IgD ni IgE. Los genes para la producción de anticuerpos se encuentran en el cromosoma 14, en la banda Q32, para las cadenas pesadas, y en el cromosoma 2, en la posición P11 y en el 22, en el Q11, para las cadenas ligeras, de manera respectiva. Cada cadena se sintetiza por separado antes de ensamblar la molécula de anticuerpo. Y esta figura representa un poco la forma básica de un IgG que posee dos cadenas pesadas, gamma, y cadenas ligeras, kappa o lambda. El sitio de unión al anticuerpo se compone de las regiones variables de las cadenas pesada y liviana. Vemos también los anticuerpos IgM que están en forma de un pentámero. Las moléculas de la clase de inmunoglobulina G son muy flexibles y las subclases de ellas tienen diferentes propiedades y diferentes funciones efectoras. Por ejemplo, la mayor región de bisagra de la IgG3 contribuye a la flexibilidad de la molécula y es más eficiente en la activación del complemento que las otras subclases, y también se requieren menos moléculas por célula para iniciar procesos de destrucción eritrocitaria. Hay factores, desde luego, que afectan la importancia de estos anticuerpos. Todos los anticuerpos ejercen sus efectos biológicos uniéndose a los antígenos apropiados, específicos. Por ejemplo, se dice que un anticuerpo es clínicamente significativo cuando tiene el potencial de iniciar la destrucción acelerada de los glóbulos rojos que portan el correspondiente antígeno. Por lo tanto,
los anticuerpos, ya sean naturales o inmunes, y los autoanticuerpos pueden ser de importancia clínica. Varios factores juegan un papel en esto. Por ejemplo, los que están allí mencionados, vamos a ir avanzando en algunos de ellos, como es la especificidad del anticuerpo, la cantidad y la calidad del anticuerpo que valoramos a través de su concentración y avidez, la amplitud térmica. Por debajo de 30 grados decimos suelen carecer o tener poca o nada importancia, la clase de inmunoglobulina y la subclase también de este anticuerpo, la actividad del sistema fagocítico mononuclear, las características del antígeno, como ser la densidad de sitios antigénicos que se expresan por célula y la movilidad a su vez del antígeno en la membrana eritrocitaria. También la magnitud de lo que significa el inóculo o el volumen de sangre transfundido. Y por último, también otro de los factores que afectan es la eventual presencia de sustancias específicas de grupo sanguíneo en un estado soluble, que pueden llegar a neutralizar el anticuerpo, y en esto unos ejemplos típicos lo conforman las sustancias solubles grupo específicas del sistema Lewis. Acerca de los factores que mencionábamos, unas pocas palabras acerca de uno de los primeros de ellos, que es la especificidad de los anticuerpos, que es probablemente la indicación más útil acerca de si un haloanticuerpo en particular puede ser capaz de promover la destrucción acelerada de glóbulos rojos. Junto con su rango térmico óptimo, es posible predecir, junto con la especificidad, su importancia clínica. Los anticuerpos que no son detectados en pruebas a 37 grados centígrados generalmente no se consideran capaces de iniciar una destrucción significativa de glóbulos rojos. Aunque los anticuerpos dentro del sistema ABO siempre son una excepción y deben considerarse de importancia potencial. Las reacciones hemolíticas posttransfusionales pueden ser el resultado de la destrucción, ya explicitamos, intravascular o extravascular de los glóbulos rojos, y a su vez puede ser una presentación aguda, es decir, inmediata, o demorada, hasta 14 días después de la transfusión. La destrucción de los hematíes intravascularmente se presenta como hemoglobinuria o hemoglobinemia debido a la hemólisis final de las células transfundidas. Los anticuerpos más implicados para estas formas intravasculares de hemólisis son los que pertenecen a la clase IgM y a las especificidades anti-A y anti-B del sistema ABO. La activación del complemento, a su vez, suele iniciarse mediante la unión del anticuerpo a los antígenos apropiados en los glóbulos rojos. Los anticuerpos IgM activan el complemento de manera muy eficiente y a menudo inician la cascada del complemento a través del complejo de ataque a la membrana, con la posterior lisis de las células. Los anticuerpos IgG, en cambio, requieren un mínimo de 2 moléculas muy próximas en la membrana eritrocitaria para el inicio de la activación del complemento, y que, como ya dijimos, solamente suele ocurrir hasta la etapa C3.
durante la activación del complemento suele haber una intensa liberación de anafilotoxinas C3A y C5A, que son responsables de muchos de los signos y síntomas de una reacción hemolítica transfusional de tipo aguda. Tengamos en cuenta que C5A es un mediador mucho más potente de la inflamación que C3A, lo que contribuye a los problemas más graves asociados con las reacciones transfusionales debidas a la destrucción intravascular iniciada por un anticuerpo IgM. Bueno, esta imagen intenta ilustrar gráficamente acerca de los sistemas biológicos que están involucrados en esas reacciones hemolíticas posttransfusionales agudas y sus potenciales consecuencias. La destrucción extravascular ahora de los glóbulos rojos generalmente se asocia con anticuerpos IgG que no activan el complemento o solo lo hacen hasta el estadio C3 de la cascada. Las subclases IgG1 e IgG3 que pueden llegar a recubrir los hematíes se adhieren a través de la región bisagra de su molécula a los receptores Fc presentes en los macrófagos y de esta manera son fagocitadas o destruidos por un mecanismo de tipo citotóxico. La fagocitosis se ve favorecida cuando existe un recubrimiento moderado de los glóbulos rojos. Si el anticuerpo no es capaz de fijar el complemento, como ocurre prácticamente con todas las IgG anti-D y algunas IgG anti-KEL, anti-S mayúscula y anti-DAFIA, las células se suelen destruir principalmente en el vaso, donde se producen las condiciones de hemoconcentración. La IgG libre en la circulación suele tener un efecto de prevenir la destrucción significativa en otros sitios porque las moléculas de IgG circulantes compiten por los sitios de unión en los macrófagos. Entonces, cuando los componentes del complemento también están presentes en los glóbulos rojos, se produce o se espera que tenga lugar una relación sinérgica entre los dos y las células se destruyen aún más eficazmente, siendo la tasa de remoción de los hematíes afectados por un IgG y el complemento hasta 6 veces mayor. Y esto tiene entonces generalmente lugar en el hígado, ahora donde hay abundantes células fagocíticas que poseen receptores tanto para IgG como para el componente C3c del complemento. A menudo se describe a los anticuerpos contra los determinantes antigénicos en el sistema de grupo sanguíneo KID como dependientes del complemento. Sin embargo, hay evidencia reciente que sugiere que solamente los anticuerpos KID de clase IgM, que son muy efímeros, es muy breve la síntesis de anticuerpos KID a expensas de esta clase, y no las IgG, son capaces de fijar el complemento. La destrucción de las células sensibilizadas con complemento debido a la activación por anticuerpos IgM o IgG suele ser rápida inicialmente, pero también se desacelera abruptamente porque el fragmento C3b se inactiva y se escinde rápidamente en C3dG. Recordemos que los macrófagos no tienen receptores para IgM
o C3DG. Las células que están fuertemente recubiertas con anticuerpos IgG1 y o IgG3 generalmente desencadenan la destrucción por el mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Las enzimas lisosomales liberadas por las células mononucleares también afectan la destrucción. Sin embargo, tanto la fagocitosis como los mecanismos citotóxicos pueden tener lugar u ocurrir al mismo tiempo. La piedra angular central, digamos, de la atención prenatal es, por supuesto, la periódica prueba para la pesquisa de anticuerpos de importancia clínica y, en consecuencia, también el seguimiento del embarazo de aquellas mujeres que finalmente se encuentren aloinmunizadas. En todo el mundo existen programas que han sido consensuados e incluso recomendaciones de pruebas prenatales a efectuarse en embarazos no aloinmunizados y aloinmunizados según las directrices locales de cada región. Acá en esta imagen mostramos una de las múltiples propuestas de algoritmos que existen y que cumple o pretende tener un efecto solo ilustrador u orientador. Si bien los anticuerpos IgM clásicamente son eficientes para provocar la activación del complemento y son responsables de la mayoría de los casos de destrucción de hematíes intravasculares relacionada con la transfusión, estas IgM no tienen la cualidad de atravesar la placenta y por lo tanto no pueden estar implicados en la destrucción de glóbulos rojos fetales asociada con enfermedad hemolítica perinatal. Las manifestaciones más graves de enfermedad hemolítica perinatal, la manifestación más grave es causada por anticuerpos IgG que están dirigidos contra antígenos D, C minúscula o KEL en los glóbulos rojos fetales, desde luego. Pero hay que tener presente también que básicamente cualquier anticuerpo IgG tiene el potencial de causar la enfermedad con severidad variable. Las células fetales sensibilizadas por anticuerpos IgG1 y o IgG3 se destruyen produciendo productos de descomposición de la hemoglobina que se pueden medir en el líquido amniótico. La amniocentesis clásicamente para evaluar el bienestar fetal es menos precisa en los periodos tempranos de la gestación que después de las 24 semanas de gestación. Se pueden obtener muestras de sangre fetal para medir la hemoglobina y el hematocrito y tener en forma directa datos más precisos. En la enfermedad hemolítica perinatal grave pueden llegar a requerirse transfusiones intrauterinas para sostener el embarazo cuando el hematocrito fetal cae a menos de 25% entre las semanas 18 a 26 o cuando cae a menos del 30% después de las 26 semanas, con el objetivo de llevar el hematocrito a alrededor de 35 a 40%. Los métodos no invasivos para evaluar la anemia fetal incluyen la exploración ecográfica y la medición Doppler del flujo de la arteria cerebral media. Esta medición se basa en
en el principio que un feto anémico ha aumentado el gasto cardíaco y tiene disminuida la viscosidad sanguínea, lo que ambos factores conducen a un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo. Y esto ha demostrado ser una herramienta de screening muy adecuada para evaluar la anemia fetal. Por otro lado, las pruebas in vitro para evaluar la capacidad del anticuerpo para iniciar la destrucción de glóbulos rojos sensibilizados, es decir, estamos hablando de pruebas también llamadas funcionales, con herramientas de laboratorio útiles, como por ejemplo la citotoxicidad mediada por células anticuerpo dependiente, más conocida popularmente por sus siglas en inglés ADCC. Esta mide la liberación de cromo 51 como un indicador de los glóbulos rojos lisados que han sido blanco de los linfocitos o los monocitos utilizados en el ensayo como células efectoras. Otras pruebas empleadas con similares propósitos emplean quimioluminiscencia, que mide la adherencia y la fagocitosis de los eritrocitos sensibilizados por las células efectoras en presencia de luminol. Los resultados de la quimioluminiscencia se expresan como un porcentaje de la respuesta de los monocitos en comparación a unas células de control positivo, y los resultados superiores al 30% correlacionan muy bien con una enfermedad de moderada a grave. Por otro lado, la semi-cuantificación efectuada a través de los títulos, de la titulación de los anticuerpos implicados en enfermedad hemolítica prenatal, no suelen ser predictivos del desenlace final del embarazo, pero sirven como una guía acerca del nivel aproximado de anticuerpos en cualquier etapa del embarazo. En cambio, la cuantificación de los niveles de anti-D o inclusive anti-C pequeño pueden orientar mejor que los títulos, contribuyendo a indicar la necesidad de tratamiento fetal como pronóstico, digamos, de su afectación. En general, si el anti-D es mayor de 4 unidades internacionales por mililitro o aumenta en un 50% en comparación con el resultado anterior, o si el anti-C pequeño es mayor a 10 unidades internacionales por mililitro, el feto puede llegar a requerir tratamiento intrauterino. Los niveles de anti-D mayores de 15 unidades internacionales por mililitro suelen estar asociados con enfermedad hemolítica prenatal grave. En tanto que para los anticuerpos anti-KEL, bueno, pues no existe un método para su cuantificación, e incluso un anticuerpo anti-KEL con un título bajo puede causar enfermedad hemolítica prenatal grave. Esta especificidad causa enfermedad hemolítica feto-neonatal afectando tempranamente a los precursores eritrocitarios antes que a la producción de hemoglobina. Por lo tanto, en enfermedad hemolítica feto-neonatal debida a anticuerpos anti-KEL hay poca destrucción de glóbulos rojos circulantes o maduros, por lo que la medición entonces de los productos de la degradación de la hemoglobina en el líquido amniótico es menos informativa. La enfermedad hemolítica prenatal debida a anticuerpos anti-D se ha reducido
desde la introducción de la administración profiláctica de gamma globulina hiperinmune anti-D y la administración inclusive prenatal de anti-D rutina, reduce todavía la incidencia mucho más. Antes del establecimiento de esta profilaxis moderna, ya por la década del 50, hasta el 1% de todas las mujeres embarazadas desarrollaban aloinmunización RH-D. La incidencia de la sensibilización RH se redujo aproximadamente a 11 casos por cada 10.000 nacimientos. Y menos del 10% de esos pocos casos requieren transfusión intrauterina. En tanto que la aloinmunización debida al antígeno KEL representa el 10% de los fetos que están gravemente afectados. En embarazos aloinmunizados, la intervención médica puede prevenir la mortalidad grave. Estas intervenciones son necesarias para prevenir y o tratar la anemia fetal grave, que puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva, retraso del crecimiento intrauterino e hidropesía debido a la disfunción hepática. En tanto que intraútero, la bilirrubina derivada de la descomposición de la hemoglobina es parcialmente eliminada por la placenta y conjugada por el hígado materno. Por lo tanto, no es hasta que nace el bebé que surgen problemas graves ocasionados por ella, por la bilirrubina, y por lo que estará entonces indicada la exsanguinotransfusión, llegado el caso. Estas exsanguinotransfusiones suelen eliminar aproximadamente el 90% de las células con antígeno incompatible, que pueden sobrevivir solo 2 o 3 días en la enfermedad hemolítica prenatal más grave. También elimina hasta el 50% de la bilirrubina intravascular disponible y reduce también el nivel de los anticuerpos maternos que todavía haya circulantes. Si no se toman estas medidas para morigerar, para mitigar los efectos de la hiperbilirrubinemia del recién nacido, existe riesgo de kernícteros cuando estos altos niveles de este pigmento neurotóxico atraviesan la barrera hematoencefálica e impregnan los ganglios basales, y esto conduce a una alta morbilidad y mortalidad en los bebés afectados. La transfusión del neonato o el infante de hasta 4 meses de edad que requiera transfusiones tiene o reviste algunas particularidades. En primer lugar, se debe determinar los grupos ABO y RH de la madre y el bebé. En el caso del niño, recordemos que solo estas determinaciones se harán con los glóbulos rojos por el método directo, es decir, sin la prueba sérica o inversa para ABO, porque los recién nacidos no suelen expresar o lo hacen muy deficientemente las isohemaglutininas del sistema ABO que habrán de acompañarlo por el resto de su vida adulta. También resulta necesaria la pesquisa en el suero materno para detectar la presencia eventual de anticuerpos irregulares.
en la madre. Si, si la sangre materna no pudiera estar disponible, se debe usar en su reemplazo el suero y el eluido de los hematíes del bebé. Ambas dos fuentes, tanto el suero como el eluido, serán entonces las de elección en ausencia de suero materno. También resultará menester efectuar la prueba antiglobulínica directa en los glóbulos rojos del bebé. La prueba de Coombs directa forma parte de la rutina inmunohematológica de todo recién nacido. Ahora bien, si no hay evidencia de anticuerpos irregulares clínicamente importantes en la madre y si las células del bebé tienen una prueba de Coombs directa negativa, se puede administrar sangre del mismo tipo ABO y RH sin una prueba cruzada, incluso para transfusiones repetidas hasta la edad de 4 meses, reiteramos, del niño, asegurándose, eso sí, que la unidad de los hematíes a transfundir haya sido correctamente tipificada. En tanto que si hubiera anticuerpos presentes, la sangre del donante ahora sí habrá de compatibilizarse con la muestra materna. Los bebés de las madres de grupo 0 deben recibir glóbulos rojos del grupo 0 para evitar complicaciones debido a una eventual IgG anti-A o anti-B pasiva de origen materno. Si la prueba de Coombs directa es positiva, se debe establecer la causa utilizando las muestras de la madre y del bebé con las pruebas de laboratorio apropiadas que resulten pertinentes. Los autoanticuerpos suelen ser característicos en pacientes que padecen anemia hemolítica autoinmune. En esta patología el autoanticuerpo suele reaccionar con todos los glóbulos rojos normales, incluidos los del propio paciente. Y este autoanticuerpo es con mayor frecuencia de naturaleza IgG y da lugar a lo que se conoce como anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente, porque esas temperaturas altas son las que resultan óptimas para la reactividad de estos anticuerpos IgG. En la anemia hemolítica autoinmune fría, el autoanticuerpo involucrado tiende a ser IgM y con gran capacidad de activar el complemento, que es en definitiva el mecanismo lítico que tiene lugar en las anemias hemolíticas autoinmunes de esta clase, frías, ¿no? La muestra de sangre periférica generalmente muestra la presencia de fracciones de C3d del complemento activadas en los glóbulos rojos. Y suele ser habitual que en estos casos que la muestra de sangre presente autoaglutinación de sus hematíes. La hemoglobinuria paroxística a frigore es otro tipo o por frío, es otro tipo de anemia hemolítica autoinmune que está más a menudo, si bien es infrecuente, está cuando ocurre, está más a menudo asociada con la post-infección viral en niños en pediatría. Es producida por un anticuerpo
particular, atípico de naturaleza IgG, pero con características de hemolicina bifásica y una especificidad anti-P. Estas IgG tienen la particularidad de absorberse en frío, pero generan hemólisis a 37 grados. También se conocen anemias hemolíticas atípicas, por ejemplo aquellas que combinan la participación de anticuerpos cálidos y fríos, es decir, que satisfacen los criterios de definición tanto de una anemia hemolítica caliente como fría, y por esto son llamadas mixtas. También existen anemias hemolíticas en las que la prueba de Coombs directa es negativa. Aunque esto es una circunstancia muy poco frecuente, ha de tenerse en cuenta porque no siempre la anemia hemolítica autoinmune ha de estar acompañada de la reactividad de un test de Coombs directo. Y algunas anemias hemolíticas también pueden ser ocasionadas o inducidas por fármacos o drogas que hasta pueden ser clínicamente indistinguibles de las anemias hemolíticas autoinmunes calientes. Además, los autoanticuerpos muchas veces también se asocian con la presencia de haloanticuerpos que concomitantemente que pueden causar la destrucción acelerada de los glóbulos rojos transfundidos. Por lo tanto, es muy importante determinar si en estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune está presente un haloanticuerpo de importancia clínica. Esto se puede lograr en el laboratorio mediante la absorción del autoanticuerpo para revelar la presencia de cualquier otro anticuerpo específico aloinmune subyacente que permanecía solapado u oculto. En este caso, ante una transfusión, se debe siempre seleccionar sangre que esté despojada del correspondiente antígeno hacia el cual está dirigido el halo anticuerpo. Y por último, en este subcapítulo de los autoanticuerpos, debemos mencionar que el intento de establecer la especificidad del autoanticuerpo, por ejemplo, mediante la ilusión de los hematíes con prueba de Coombs directa positiva, no siempre conduce a su reconocimiento exitoso. Cuando un anticuerpo es de importancia dudosa, incierta, o está dirigido contra un antígeno de alta incidencia, puede resultar necesario establecer cuál es la probabilidad de destrucción de los glóbulos rojos en caso de tener que realizar una transfusión o en el caso de un embarazo para predecir el riesgo de una enfermedad hemolítica perinatal. Durante un embarazo aloinmunizado, las pruebas para demostrar la fuerza o concentración relativa de un anticuerpo incluyen la cuantificación y la estimación del punto final de la titulación. La cuantificación de anti-D y anti-C pequeño es posible mediante una técnica de autoanalyzer, un autoanalizador, en paralelo con anticuerpos estándar de concentración conocida en unidades internacionales por mililitro, o también mediante citometría de flujo.
debe tenerse en cuenta que el score del punto final de una titulación no se correlacionan con el desenlace de los embarazos aliomunizados. Otras pruebas que se basan en los mecanismos de destrucción in vivo incluyen el ensayo de monocapa de monocitos o test monocito macrofágico, también conocido como MMA, y la prueba de quimioluminiscencia, que miden la fagocitosis de monocitos y la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos o ADCC. Estos métodos también se pueden usar para evaluar la actividad biofuncional de un anticuerpo en el plasma de un posible receptor que puede llegar a tener un anticuerpo contra un antígeno de alta incidencia o un anticuerpo contra contra un antígeno cuya especificidad se ignora, y esto puede llegar a también ocurrir en ocasiones cuando hay mezclas de anticuerpos, y estos son casos de difícil diagnóstico, y por ese motivo muchas veces estos test funcionales suelen tener un aporte positivo para la toma de decisiones de él o los anticuerpos involucrados. Un método también in vivo para demostrar la importancia clínica de un anticuerpo es marcar una alícuota pequeña de por ejemplo medio mililitro o 1 mililitro de glóbulos rojos del donante de una unidad que se pretende transfundir, con marcarlo con un radioisótopo radioactivo como puede ser el cromo 51. Luego se mide la radioactividad periódicamente a los 3, 10 y 60 minutos después de la inyección, a fin de proporcionar una medida de riesgo si se transfundirá la unidad completa. Bueno, actualmente este tipo de pruebas se realiza rara vez, sobre todo porque los resultados obtenidos con una pequeña alícuota de células marcadas no reflejan necesariamente el resultado de la transfusión de una gran cantidad de glóbulos rojos. Cuando un paciente que tiene anticuerpos eritrocitarios debe transfundirse, hay que tomar decisiones. Esta tabla, por ejemplo, revisa algunos puntos como una guía general en la evaluación de un determinado anticuerpo dado. Promueve un enfoque a la terapia transfusional cuando ha sido previamente detectado e identificado un anticuerpo como potencialmente significativo y el paciente requiere una transfusión de sangre. En cada situación, cada anticuerpo tiene que evaluarse como exclusivo. En la literatura abundan las comunicaciones de casos particulares en los que anticuerpos generalmente considerados poco importantes pueden, en ciertas circunstancias, tornarse significativamente como significativos, y viceversa. También puede ocurrir lo contrario, es decir, anticuerpos que clásicamente son considerados como peligrosos, estar despojados de toda
significancia en términos de posibilidades de acortamiento de la sobrevida de los hematíes transfundidos. Esta tabla no es exhaustiva y tampoco pretende serlo. Se pueden encontrar otros múltiples anticuerpos para los cuales se debe tomar una decisión de acuerdo a la situación clínica y los resultados de las pruebas. Cuando existen múltiples anticuerpos, se necesita considerar las especificidades conocidas como de importancia potencial y se debe administrar sangre que sea negativa para tales anticuerpos. También se puede tener en cuenta o considerar la donación autóloga como una alternativa, o inclusive el chequeo de los miembros de la familia, es decir, consanguíneos, en general hermanos, se prefiere para encontrar sangre compatible, o en un caso extremo también puede llegar a ser necesario ponerse en contacto con un registro de donantes raros o infrecuentes. Para los pacientes que se presuman candidatos a requerir terapia transfusional a largo plazo, es aconsejable que previamente estén completamente fenotipados para los principales sistemas de grupos sanguíneos, de manera que se pueda seleccionar sangre lo más semejante posible en prevención de probables inmunizaciones. Cuando un paciente ha sido transfundido recientemente y esto entorpece el fenotipado serológico, debemos recordar o saber que los diferentes grupos sanguíneos también pueden determinarse por métodos de biología molecular. Una sangre muy parecida puede evitar la inmunización a antígenos importantes y disminuye el esfuerzo posterior necesario para encontrar sangre compatible a pacientes que desarrollan múltiples anticuerpos. Sin embargo, no todos los profesionales están de acuerdo con este enfoque, ya que no todos los pacientes responderán a estímulos antigénicos. Por lo tanto, los beneficios deben sopesarse versus el costo del fenotipado tanto a pacientes como a donantes. Esto hace reflexionar acerca de las fundadas razones que deben acompañar, deben sustentar a la indicación transfusional. La sangre solo debería transfundirse cuando fuera un claro beneficio para el paciente. Bien, con esto daremos por concluida la enunciación de los aspectos introductorios a la inmunohematología en el marco del presente curso.